Senador, en el hipotético caso de que usted gane las elecciones en Colombia, el 8 de agosto del año 2022, ¿se levanta y qué va a hacer? Bien, hay que tomar dos medidas de tipo económico que puede tomar un presidente inmediatamente. Una, cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, no extractivista. La peligrosa propuesta de Petro de acabar con la exploración petrolera en Colombia implicaría llevar a la debacle económica a este país, y más aún tratándose de un personaje como Petro, que no tiene la más remota idea de economía, y si no me creen pueden observar el desastre que hizo en Bogotá con sus camiones de basura y motos eléctricas que terminaron en un deshuesadero y transformados en chatarra. La propuesta de Petro es inviable desde todos los puntos de vista, ya que los expertos en esta materia indican que este país sigue dependiendo de los recursos que genera la industria de los hidrocarburos, que en 2020 aportó cerca de 5.5 del Producto Interno Bruto, o el equivalente a 51 billones de dólares. Escuchemos lo que dicen los expertos acerca de este tema. No, que cuando uno escucha esto bien leído, despacio y suave, pues entiende que es como si usted hoy se para aquí y dice, bueno, voy a dejar de trabajar porque es que me voy a comprar un avión, y resulta que no tiene con qué comprarse el avión, ni se lo va a poder comprar nunca. No sé si usted lo ve así, deme su opinión sobre esta segunda parte, porque lo que dice Gustavo Petro es que se reemplaza la industria del petróleo y del carbón. Muy delicado, vamos a ver por qué. Es tan delicado que incluso otro candidato de izquierda, como Jorge Robledo, que aparte no es un gran economista o que sepa mucho de economía precisamente, lo atacó y le dijo: es muy errado suspender la exploración petrolera en Colombia. ¿Cómo será esta propuesta de nefasta que el mismo Jorge Robledo le replicó? ¿Cómo estará de mal planteado eso? Hay un trino de Susana Mohammad. Susana Mohammad es una, digamos, asesora a Petro en estos asuntos, es concejal de Bogotá, y ella misma dice que eso no es posible. Ella misma dice que esa sustitución no es posible. Entonces, ¿qué pasaría con Colombia si este señor decidiera acabar con Ecopetrol, con la exploración petrolera? Básicamente, para que se hagan una idea, Ecopetrol aporta al año al país, entre regalías, entre dividendos e impuestos, más o menos entre 20 a 25 billones de pesos al año. Más o menos en este periodo de tiempo, Ecopetrol aportó 106 billones de pesos a la nación, Ecopetrol y pues como estos derivados. Estamos hablando de más o menos 20-25 billones de pesos que aporta esta industria al país al año. Esos son casi que 2 reformas tributarias de las que se están proponiendo. ¿Cómo hace usted para llenar ese hueco fiscal que generaría acabar con la industria petrolera, acabar con Ecopetrol? Eso es bastante delicado. Miren, en los últimos 5 años la petrolera y su grupo le han girado a la nación entre dividendos, impuestos y regalías más de 100 billones de pesos. Calculen el hueco que esto generaría a nivel fiscal. ¿Eso qué significa? Pues hombre, menos subsidios, menos educación, menos gasto, generaría un déficit enorme, no solamente a nivel fiscal, sino también en la balanza comercial. Miremos con eso. Otro tema muy importante, para que se hagan una idea de lo relevante que es esto. El petróleo y los derivados del petróleo representan el 40% de las exportaciones en Colombia. Según los últimos datos publicados por el DANE, más o menos el 40% de lo que exporta Colombia, casi la mitad es el petróleo. Este señor lo que está proponiendo es destruir casi la mitad de lo que exportamos hoy por hoy. Eso me parece pues bastante delicado. Eso generaría unos impactos muy graves en la balanza comercial. Pensemos en la balanza comercial como lo que sacamos afuera versus lo que importamos, lo que traemos, y eso pues tiene unas connotaciones en el dólar. Si yo saco cosas, recibo dólares; si yo traigo cosas, los estoy sacando. Entonces, cuando yo dejo de percibir esos dólares de las exportaciones como la del petróleo, pues hombre, ¿qué va a pasar con el dólar? Se va a disminuir la oferta de los mismos dólares. Ya no voy a traer tantos dólares, por lo tanto el dólar va a ponerse mucho más costoso porque van a haber menos dólares entrando a la economía. Muchos analistas piensan que el dólar podría llegar a 5.000. Yo pienso que esto es
mucho más. Si nosotros le damos un golpe a Ecopetrol y esos dineros no entran, yo creo que el dólar podría estar por encima de 5.000, 6.000, 10.000. Otro dato muy importante, no solamente ingresa el dinero de la venta de petróleo, esos dólares, sino que el 38% de la inversión extranjera directa en Colombia es de hidrocarburos. Entonces no solamente va a dejar de entrar el dólar de la venta, sino la inversión. Se desaparece el 38% de la inversión extranjera directa en el país. Entonces, ¿qué pasa con Colombia? Un suicidio económico. Aparte, Ecopetrol es un actor muy importante en la economía. Se estima que Ecopetrol realiza compras de bienes y servicios al año por más de 25 billones de pesos y genera más de 30.000 empleos entre directos o indirectos. Si bien la industria no es una gran generadora de empleo, estas compras de bienes y servicios pues tienen un montón de industrias detrás. Hay un montón de industrias que le proveen servicios y bienes a Ecopetrol. Al yo acabar con Ecopetrol, al acabar con la exploración, pues voy a dejar esa cadena, la voy a dejar de lado y le voy a hacer un gran daño a la economía. Pero el problema no es solamente lo que vamos a dejar de percibir, sino lo que vamos a tener que gastar. Si nosotros dejamos de producir el petróleo, pues las refinerías que tenemos en Barrancabermeja y Cartagena, tendríamos que empezar a importar el crudo. Tendríamos que empezar a importar digamos estos productos. Eso nos costaría más o menos entre 36 a 45 billones de pesos. Entonces, miren, dejamos un hueco gigantesco de exportaciones, dejamos un hueco gigantesco de regalías, de dividendos, todo lo que le genera Ecopetrol al país, y aparte tenemos que sacar del bolsillo más de 30 billones de pesos para importar combustible. ¿De dónde vamos a, primero, a tapar el hueco de lo que dejamos de percibir, y segundo, lo que vamos a tener que gastar? Señores, esto fiscalmente es un desastre para Colombia, literalmente es el suicidio económico, así que mucho cuidado con esa propuesta que es muy delicada. Juan Carlos Echeverry justamente, creo que ayer o hoy, sacó una columna, se la recomiendo, está en El Tiempo, hablando también sobre el tema del petróleo, lo nefasto que es esto. Básicamente aquí nos habla las importaciones, más de 15 millones de dólares, desaparecería gran parte de la inversión extranjera, el déficit comercial se duplicaría y la tasa de cambio saltaría. Miren que no es lo que pienso yo, es la realidad. Vamos a dejar un hueco fiscal, vamos a dejar un hueco en la balanza comercial. ¿Eso qué nos va a generar? Pues primero que todo, menos programas sociales, más inflación, más devaluación, todo sería daño. Y aquí lo dice en términos más simples: todos seríamos más pobres, habría menos con qué comer, con que importar comida para cerdos y pollos, subiría el precio de los huevos, la carne, los productos del agro, dado que habría menos plata con que importar fertilizantes, menos ropa y tecnología barata de China, medicamentos baratos de India, carros y motos. La vida cotidiana de 50 millones de colombianos sería miserable, en especial los más pobres. Tenga mucho cuidado cuando usted apoya estas propuestas, porque no solamente el país va a dejar de percibir ingresos, sino que usted, todos nosotros, vamos a ser mucho más pobres. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían las consecuencias de suspender la exploración en Ecopetrol? $1 a las nubes. ¿A cuánto? Creo que nadie podría imaginarse lo que esto podría ocurrir con el dólar. Podría ser 5.000, podría ser 6.000, podría ser 10.000, cualquier valor. Dejaríamos de percibir muchos dólares al hacer esto. Se generaría un desempleo en toda la cadena, no solamente en la industria, sino en la cadena. Se nos caería el crecimiento económico, se nos caería el PIB. Tendríamos un déficit fiscal sin precedentes. El hueco que dejaría Ecopetrol en la economía sería enorme, y aparte el gasto que tendríamos que hacer para importar combustible sería aún más enorme. Tendríamos un déficit fiscal como nunca lo hemos visto, o sea, reformas tributarias, más impuestos, y el gobierno viendo por dónde nos saca plata a todos para llenar ese hueco. O sea que mucho cuidado, eso podría ser muchos más impuestos para todos. Menos dinero para la educación, menos dinero para la salud, menos dinero para la inversión, porque dejamos de percibirlo, y pues importaríamos combustibles. Y aparte, como todos los que tenemos pensiones en los fondos, pues tenemos Ecopetrol, porque somos inversionistas de Ecopetrol, no solamente por el Estado, sino por las pensiones, pues también sería un golpe para las pensiones y para los fondos. Pero entonces, ¿qué beneficio nos generaría acabar con Ecopetrol, acabar con la exploración petrolera? En mi opinión, y lo que hemos leído de muchos expertos, es ninguna. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar de producir petróleo,
pero eso al ambiente no le va a cambiar nada por la simple razón de que el país va a seguir consumiendo el mismo petróleo. Los carros van a necesitar su gasolina y porque Ecopetrol desaparezca no la van a dejar de necesitar, simplemente la vamos a importar. Entonces los efectos contaminantes o los gases o los de efecto invernadero, todo lo que llamamos contaminación, pues realmente la contaminación no va a bajar porque Ecopetrol desaparezca. Simplemente vamos a tener que importar otro, va a llenar ese hueco de Ecopetrol porque la demanda por combustible seguirá igual. Una cosa es una transición energética con la que estamos de acuerdo y otra cosa es uno renunciar a unos ingresos de una compañía que le genera muchos beneficios al país, lo cual realmente no tiene ningún sentido. En mi opinión, esto sería un suicidio económico para el país.